El doctor José Antonio Crespo, analista político en este espacio, quiere comentar con usted y con nosotros hoy cómo se plantea la circunstancia política para los partidos en el Distrito Federal y evidentemente para los habitantes de la capital de la República Mexicana. José Antonio, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Pepe? Pues sí, mira, una de las muchas incógnitas que arroja esta elección del 7 de junio es cómo se va a dar la gobernabilidad en el Distrito Federal, en la capital, porque es la primera vez en muchísimo tiempo, desde que el PRD llegó al poder en 97, que no va a contar con mayoría en la Asamblea. Incluso desde 88, antes de que estuviera sujeto el gobierno del Distrito Federal al voto ciudadano, ajá, el PRD, bueno, la izquierda, es decir, el PRI, quedó muy por abajo, quedó como 27%, pero ya en 97 propiamente, el PRD ha sido un partido hegemónico. Y con esto, con Morena, con la aparición de Morena, se rompe completamente esa hegemonía. Y no solamente ya no van a tener mayoría el gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, sino que incluso la primera minoría ya no es del partido que lo postuló, sino que ahora es de Morena, por una diferencia de 3 diputados, pero suficiente para que la primera minoría no sea ni siquiera de tu partido. Es decir, Morena va a ser la primera fuerza política en el Distrito Federal. De hecho, ya es, una vez que asuma la nueva Asamblea, porque ¿cómo quedan distribuidas las diputaciones en la Asamblea Legislativa? Las curules se llaman también ahí. Sí, quedan 22 asambleístas para Morena. Morena, 22 de Morena. 19 del PRD, 3 menos. ¿3 menos? Sí. Después ya viene bastante más abajo el PAN con 10, el PRI con 7, 2 del Partido Verde, 2 de Encuentro Social, 1 de Nueva Alianza y 1 del PT. Bueno, pero a la hora de hacer una discusión y sumar alianzas para promover tal o cual ley, eventualmente, el PRD podría llegar a aliarse con el PAN, incluso con el PRI, no sé, con el Verde. Pero Morena, ¿con quién se va a aliar? Nadie quiere aliarse con Morena. Y sobre todo Morena no se quiere aliar tampoco con nadie. Morena ha clasificado a todos los partidos como parte de la mafia, incluyendo a quienes fueron aliados de López Obrador en algún momento. Ya no digamos el PRD, que de ahí salió, sino el PT, Movimiento Ciudadano, también los ha clasificado como partidos de la mafia. Y el PRD, que ha mandado ciertos mensajes de decir, bueno, ok, ya somos diferentes partidos, ya estamos confrontados, pero podemos dialogar. Y Morena responde: al PRD ni a la esquina, ¿no? Esa es una frase famosa. Con el PRD ni a la esquina. Ni a la esquina con el PRD a ningún lado, y desde luego los demás partidos tampoco, todos son parte de la mafia. Entonces la pregunta es, ¿cómo le va a hacer Miguel Ángel Mancera para llevar la gobernabilidad? Porque se puede dar el caso, que se ha dado, por ejemplo, un poco con Obama, se dio también en la intermedia, que lo que le llaman los norteamericanos un pato cojo. Es decir, ya no tienes con qué gobernar, ya no tienes elementos en el Congreso para sacar adelante tus iniciativas, para llevar, pues, digamos, de manera suficientemente bien el resto de tu administración, 3 años, o 2, si es que Miguel Ángel Mancera se lanza a la presidencia, como ya dijo, pues por lo menos los próximos 2 años, ¿cómo le va a hacer? Porque cuando no tienes la mayoría, tienes que tratar de negociar con el partido con el que puedes tener mayoría. En este caso, la primera minoría, que es Morena. Que es Morena. Y si no, el PRD es muy difícil que logre las otras alianzas. Podría intentarlo con el PAN, con el PRI, para lograr una mayoría absoluta. A ver, en la Asamblea hay 66 Así es. Diputados. Ajá. La mitad más 1 serían 34. Sí. ¿Cuántos necesitaría el PRD para tener esos 34? ¿Sus 19? Más el PAN, que no le dan todavía la mayoría, ¿eh? Pero ni con el PAN, ¿eh? No, ni con el PAN. Pues llegaría a 29. Le faltarían 4 aliados, 5 aliados. Ser Encuentro Social, puede ser el PT, Nueva Alianza, para lograr ya la mayoría. Entonces tiene que ser una gran coalición dentro de la propia Asamblea. Complicado. Que se contraponga a el partido Morena. Ahora, ¿quién sabe, Pepe? Hay que dejar de todas maneras abierta la posibilidad, porque una cosa es que Morena, o antes el PRD, la fracción obradorista en el PRD, no le entrara a ninguna negociación, porque ellos dicen, sentarte a negociar con la mafia, el poder, cualquiera que sea su expresión partidaria, es traicionarte, es claudicar en tus principios. Entonces, de eso han acusado al PRD por haberse sentado al Pacto por México, aunque el PRD propiamente no aportó votos para la reforma energética, que era lo que más les causaba escozor. Pero una cosa es, lo que hacía López Obrador mientras estuvo en el PRD, Pepe, era dejar que los chuchos decidieran, ¿no? La dirigencia que no estaba en sus manos, y luego los descalificaba. Decía, incluso la reforma electoral del 2008, es decir, después de el litigio postelectoral del 2006, incorporando algunas de las demandas del propio López Obrador, el conteo voto por voto, en fin, todo eso sí, López Obrador la descalificó,
O sea, él no se comprometía ni con la composición del IFE, por ejemplo, en ese entonces, ni con la reforma electoral. Siempre decía, están negociando con el gobierno, están traicionando los principios, etcétera. Bueno, ahora sí eres la primera minoría en la Asamblea. Yo no sé si van a mantener una postura de total aislamiento y de confrontación, porque se están jugando el gobierno del Distrito Federal. Si no muestran algo de responsabilidad política para cogobernar con el gobierno del Distrito Federal, desde luego no necesariamente bajo las condiciones de Mancera, pero dispuestos a negociar, pues se vería que no siempre sentarse a negociar con un gobierno que no es el tuyo implica traición o implica claudicación. No, y hay que verlo a largo plazo. ¿Por qué? Porque Morena va a contender por las elecciones presidenciales. Y también el gobierno del Distrito Federal. Y también el GDF, sí, claro. Y si Morena ahora sí que no coopera, así es. ¿Qué va a decir el electorado? Así es. Aunque tenga un voto muy duro, durísimo. Pero que no le alcanzaría para ganar. Exactamente. Tiene que mandar señales a quienes no son su voto duro, su base, para decir, sí soy responsable, sí puedo cogobernar desde la Asamblea para que esto no sea un desastre, porque de lo contrario se puede caer en una situación de parálisis en los próximos 2 o 3 años. Entonces yo sí creo que hay una responsabilidad mayor para Morena, que si aquilata adecuadamente tendrá que sentarse a negociar con el PRD, con Miguel Ángel Mancera directamente, para hacer gobernable el Distrito Federal después de cuántos años que ha habido hegemonía. Pero todo indica que no va a ser así. Bueno, exacto, si no es lo hacen, lo que ha dicho el patrón dueño, sí, propietario de este partido, Andrés Manuel López Obrador. ¿Para qué? Ese es el discurso. Vamos a ver si lo llevan a la práctica, si no sopesan, digamos, el costo político electoral que puede generarles el aislarse completamente y el tener una posición contestataria y generarnos un problema de gobernabilidad a los capitalinos. Les puede restar los votos que necesitan para ganar la capital en primer lugar y la presidencia después. José Antonio Crespo, muchas gracias. Pepe. Gracias, buenas noches. El análisis del doctor José Antonio Crespo. Una pausa, regresamos con más.